Y más asuntos relacionados con el fallecimiento del Papa Francisco, con la elección de su sucesor y los posibles cambios que esto pueda conllevar en la doctrina de la Iglesia Católica. En este caso, nos vamos a fijar en tres aspectos en los que los sectores más progresistas vienen años demandando cambios: el celibato de los sacerdotes, las mujeres en los órganos de gobierno de la Iglesia o el reconocimiento del colectivo LGTBI. Vamos a tratar de esos asuntos desde un punto de vista legal, que no doctrinal, que no dogmático, que no moral, con Alejandro Soler, que es párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en Les Vegues, en Corbera. Es juez eclesiástico del Tribunal del Arzobispado de Ubieu y abogado del Tribunal de la Rota en Madrid, experto entonces en derecho canónico, como ustedes podrán suponer. Alejandro Soler, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nacio. ¿Todo bien? Sí, encantados de tenerle con nosotros para tratar de temas que son interesantes desde el punto de vista social, más allá del que evidentemente es el asunto de interés, que es el tratar cómo son estos asuntos actualmente en la Iglesia y cómo podrían ser si hubiera cambios decididos por el nuevo sumo pontífice. Comenzamos, si le parece a usted bien, por el celibato. El Papa Francisco recordó en 2023 que la soltería es una disciplina de la Iglesia latina, la Iglesia de Occidente, y que por lo tanto futuros pontífices podrían revisarla. Llegó a dejar un eventual cambio en manos del Papa que les sucediera, independientemente de las condiciones dogmáticas, que no son el objetivo de esa entrevista. ¿Qué tendría que pasar legalmente en la Iglesia para que los curas se pudieran casar? Vamos a ver, antes de entrar en materia, que es un tema interesante y además forma parte del debate de la gente común, me gustaría citar a un teólogo que fue un amigo personal de Juan Pablo II. Incluso tengo entendido que Juan Pablo II quiso hacerlo cardenal y el pobre pues se murió unos días antes. Y es un artículo ya viejo, pero que creo que refleja muy bien la situación, el drama que tiene la Iglesia en nuestro tiempo. Este teólogo se llamaba Hans-Urs von Balthasar y decía que la dificultad, incluso a veces la tragedia de la Iglesia Católica en medio del mundo, en todos los tiempos, pero sobre todo en el tiempo actual, está en que es una comunidad visible y organizada de creyentes en medio de otras sociedades puramente humanas. Y esto hace que los que no son miembros de la Iglesia la juzguen según las mismas normas sociológicas aplicadas al resto de las instituciones. Y el resultado no puede ser sino una caricatura de la Iglesia, la cual, en su naturaleza íntima, reconocible solo a los ojos de los creyentes, es algo totalmente diverso a un Estado o a una asociación. Bien, partiendo de esta afirmación, esto lo que significa simplemente es que determinadas normas en la Iglesia, a diferencia de una comunidad de vecinos o un club de cualquier naturaleza, hay determinadas normas que no se pueden cambiar pues mediante una votación con una mayoría cualificada, pues porque pertenecen a la tradición más íntima de la Iglesia o incluso tocan el tema dogmático. Evidentemente, el tema del celibato sacerdotal no es un tema que afecte al dogma, sino a la disciplina, como bien señalaba el Papa Francisco, y bueno, pues es algo totalmente evidente. En ningún sitio de la Sagrada Escritura se obliga al celibato sacerdotal. Sí que es verdad que en el Nuevo Testamento pues hay textos favorables a ello. El texto legal más antiguo que tenemos, que obliga a la continencia, es decir, al celibato, la vida celibataria en sacerdotes, obispos y diáconos, es el Concilio de Elvira. Curiosamente, Elvira era una población de aquí de España en el año 300, donde se impone precisamente, el texto decía, se establece sin excepción para obispos, presbíteros y diáconos esta prohibición. Deben abstenerse de tener relaciones con sus mujeres y generar hijos. Quien haga esto será apartado para siempre del estado clerical. Es decir, era lógico que en aquel tiempo pues hubiera muchos sacerdotes que fueran hombres casados, lo que la Iglesia ha llamado siempre viri probati, es decir, varones probados. Hombres padres de familia que en un momento dado pues han sido llamados a ejercer el ministerio sacerdotal y se les ha ordenado de sacerdotes o de diáconos o incluso algún obispo, pero siempre con la obligación de mantener la continencia. Así como la de la Iglesia católica de rito oriental sigue en la actualidad llamando al sacerdocio a hombres previamente casados, eso en la Iglesia católica de rito latino, que es a la que pertenecemos nosotros, eso no existe. ¿Podría darse en el futuro? Pues posiblemente sí, sin mayores problemas de tipo doctrinal o lo que sea. Pero hay que distinguir muy bien entre ordenar sacerdote a un hombre previamente casado o permitir a un sacerdote casarse. Esto segundo jamás la Iglesia lo ha permitido, ni en Oriente ni en Occidente.
sea, una cosa es llamar a una persona que está casada, pues eso, un padre de familia, que ha sido probado, pues eso, con fidelidad al Evangelio, modelo de familia cristiana, etcétera, etcétera, varón viri probati, en la terminología eclesiástica, y otra muy distinta, permitir que un sacerdote en ejercicio se casara. Eso ya digo que jamás en los 2000 años de historia de la Iglesia, ni en la Iglesia latina, ni en la Iglesia oriental, se ha permitido. Por Bien. lo tanto, además, perdón, me olvidaba decir una cosa, y esto en el Concilio de Elvira se establece como una costumbre que ya derivaría del tiempo de los apóstoles, es decir, no hay una tradición escrita anterior, no se conserva nada, estamos hablando del año 300, la Iglesia todavía está siendo perseguida en el Imperio Romano, y claro, pues hay muchos documentos antiquísimos que, lógicamente, pues no se conservan, pero esto se ha mantenido así por tradición. Bien, esto en cuanto a celibato. Si hablamos del papel de la mujer en los órganos de gobierno, Francisco mantuvo la prohibición de ordenar mujeres como sacerdotes o diáconos, algo que decepcionó a los sectores más progresistas. Pero, sin embargo, el fallecido Papa nombró a la primera mujer al frente de un departamento en la administración central de la Iglesia, también a la primera mujer presidenta de la oficina que gobierna el Estado de la Ciudad del Vaticano, también eligió a las primeras mujeres para ocupar puestos directivos en la administración central, incluido el departamento encargado de la elección de obispos. Si el nuevo Papa decidiera dar a las mujeres más protagonismo, ¿sería necesario acometer muchos cambios legales? Bueno, en principio no creo que fuera necesario muchos cambios legales. Vamos a ver, sí que ha llamado mucho la atención el nombramiento de la gobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano, que era una religiosa, y para eso no hay problema ninguno, porque semejante función es una función, digamos, de tipo político, podríamos decir, es decir, no requiere el desempeño del sacramento del orden sacerdotal. Podría ser un varón tranquilamente, incluso vamos hasta un no bautizado, es decir, que ahí no compromete para nada el ejercicio de la necesidad de la potestad de orden, que se llama. Por tanto, puede ser un hombre, puede ser una mujer, una religiosa, una laica, un laico, sin problema ninguno en ese tipo de encomienda, concretamente la presidencia de la gobernación del Estado del Vaticano. En cuanto a la participación de mujeres o de laicos en general, varones o mujeres, en órganos, digamos, de gobierno de la Iglesia, tampoco en principio hay mayor problema en determinados niveles que no exigen el sacramento del orden. Hay una disputa doctrinal en la canonística acerca de cuál es el origen de la potestad de gobierno dentro de la Iglesia, si el bautismo o la ordenación sacerdotal. Y ambas corrientes están reflejadas en el Código de Derecho Canónico. Generalmente siempre se ha asociado la potestad de gobierno al orden sacerdotal, pero hay algunos cánones, algunas leyes de la Iglesia que reconocen ya que dicha potestad nacería de la condición de bautizado. Por ejemplo, cuando se permite que en determinadas situaciones se llamen a laicos a ejercer la función judicial de la Iglesia. Ajá. Entonces, esto valdría también, esta dicotomía, esta controversia entre que sea necesario el bautismo o que sea necesaria la orden sacerdotal, el ordenarse sacerdote, para enlazar con la pregunta que tenía preparada respecto a esto. ¿Qué tendría que pasar para que una mujer pudiera ser cura? Pues eso es absolutamente imposible a fecha de hoy. Vamos a ver, esa es una cuestión que Juan Pablo II ya dejó cerrada con un documento que ahora mismo no tengo aquí a la vista, donde sin invocar explícitamente el carisma de la infalibilidad, sí que redactó la norma en unos términos absolutos que el propio cardenal Ratzinger interpretó posteriormente que entraba ya dentro del campo de la infalibilidad. Cuestión distinta es las motivaciones que se puedan dar a esta prohibición. Ha habido de todo, desde la motivación de que Jesucristo eligió solamente hombres, que bueno, evidentemente es importante porque la Iglesia, lógicamente, la primera obediencia la debe a nuestro Señor Jesucristo. Hay quien puede oponer el hecho de que, bueno, pues en tiempos de Jesucristo, pues el Señor no hubiera elegido mujeres porque hubiera sido contradictorio. Esto es rebajar la acción de Cristo a seguir las modas del momento. Y Jesucristo tenía muy claro que lo que iba a hacer iba a ser para toda la eternidad. Hay otra razón y es el hecho de que el sacerdote tiene que ser imagen de Cristo. Entonces, imagen de Cristo, Cristo era varón, no mujer. Lo cual no significa que la mujer tenga una categoría inferior a la Iglesia. Esto es una vocación y Dios llama a quien quiere. Y en ese momento el Señor instituyó el sacerdocio exclusivamente reservado a varones. ¿Por qué? ¿Porque no quería mujeres? Vamos, las mujeres acompañaron la vida pública de Jesucristo y hay que recordar que fueron las que estuvieron hasta el final al pie de la cruz. Y la primera persona que vio a Cristo resucitado no fue Pedro,
fue María Magdalena. Por eso, precisamente, el Papa Francisco, queriendo subrayar la dignidad de la mujer, elevó a la categoría litúrgica de fiesta lo que hasta ahora era simplemente una memoria de Santa María Magdalena, diciendo, esta mujer fue la que evangelizó a los apóstoles, las que les transmitió el primer anuncio de la resurrección del Señor. Entonces ahí el Papa Francisco tuvo una intuición muy bonita de decir, vamos a resaltar el papel de esta mujer y, en general, la aportación del genio femenino a la vida de la Iglesia. Sí, pero una mujer no podría ser en ningún caso sacerdote. No. Incluso legalmente está cerrado todo ese paso, aparte de por razones doctrinales, porque evidentemente las leyes de la Iglesia se basan lógicamente en su credo, en toda su normativa doctrinal, pero ya hace varios años, concretamente en el año 2007, hubo una reforma en el Código de Derecho Canónico, un decreto general, relativo a lo que se considera delito de ordenación atentada de una mujer. Y dice, lo tengo aquí delante, dice, cualquiera que atente conferir el orden sagrado a una mujer, es decir, cualquiera que intente ordenar, aplicar el sacramento del orden a una mujer, así como la mujer que atenta a recibir el orden sagrado, incurren en excomunión late sentencia, es decir, automática, reservada a la sede apostólica. Entonces, esto se hizo precisamente porque por aquellos años se puso muy de moda pues algunas ordenaciones o supuestas ordenaciones de mujeres que se hacían en territorios, bueno, no sé, en América creo que se hizo alguna, no sé si se... Bueno, dentro de poco, en el mes de junio, vamos a tener la ordenación de una obispa, por ahí por un pueblo de Galicia. Una señora que se cree sacerdote, está viviendo con un cura secularizado y ahora pues la van a ordenar obispa y parece ser que quiere ordenar luego obispo al marido, pareja, compañero o llamémoslo X. Bien. Y la última que tenemos preparada, y sé que es muy difícil porque hay mucho que tratar sobre esto, pero tenemos solo 3 minutos. Padre, el Papa Francisco dio en su pontificado algunos pasos en cuanto al reconocimiento de la comunidad LGTBI, aunque con algunas declaraciones que fueron cuanto menos polémicas. El Vaticano, por ejemplo, llegó a admitir la protección legal fuera de la Iglesia para las parejas del mismo sexo o la bendición a parejas del mismo sexo siempre que no se asemeje al matrimonio. También tuvo que eliminarse de la transcripción oficial de una conferencia de prensa realizada en un vuelo la frase de Francisco donde decía que los niños homosexuales podrían recurrir a la psiquiatría. Esto fue especialmente polémico. También se ha aprobado un documento doctrinal que declara que la cirugía de reasignación de género es una violación grave de la dignidad humana, poniéndolo a la altura del aborto o de la eutanasia. Sí admitió que la actividad homosexual no es un delito, aunque recalcó que es un pecado ante los ojos de la Iglesia. Le hago la misma pregunta que antes con el papel de la mujer. ¿Qué tendría que suceder legalmente? Matizamos, estamos ahora mismo hablando de legalidad, no de dogma. Si el nuevo sumo pontífice decidiera, por ejemplo, admitir el sacerdocio de personas homosexuales o el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿qué habría que cambiar en el derecho canónico? Bueno, volvemos un poco a lo que decía al principio, la relación entre el Código de Derecho Canónico, es decir, entre lo que es la ley y lo que es la moral y el dogma. Juan Pablo II, cuando promulgó el Código de Derecho Canónico, en la introducción, la Constitución Sacra Disciplina Leges, que es la Constitución Apostólica por la que se promulga el Código de Derecho Canónico, dijo que el código actual es el resultado del esfuerzo por traducir al lenguaje jurídico la eclesiología del Concilio Vaticano II, es decir, la teología del concilio. Entonces, partiendo de esto, los cambios en determinadas cosas son imposibles. Tendríamos que ir al catecismo, donde se trata de la homosexualidad con muchísima delicadeza. ¿Se ha cortado esto? No, estamos aquí. Ah, perdón, es que me estaba entrando una llamada y pensé que se había cortado. No. El número 2357 del Catecismo toca precisamente el tema de la homosexualidad, donde da una definición simple, relación entre hombres y mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos, su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que lo presenta como depravaciones, pues se consideran que son actos intrínsecamente desordenados, contrarios a la ley natural. Partiendo de esto, la Iglesia, en su catecismo, que es el texto, digamos, doctrinal, no la predicación de un cura que en un momento dado se le pueda calentar la boca y decir alguna barbaridad, siempre el catecismo dice, deben ser acogidas estas personas con respeto y delicadeza.
Por tanto, por encima de todo está el respeto absoluto a la persona, independientemente de cuáles sean sus circunstancias. El Papa Francisco autorizó la bendición de parejas homosexuales en un documento que ha sido bastante polémico, porque se da a entender que bendiciendo a la pareja se está bendiciendo la situación irregular en la que están viviendo. Evidentemente, cualquier persona que pida una bendición se le puede dar sin problema ninguno, independientemente, sobre todo, pues en el caso, como decía Francisco en aquel vuelo, ¿quién soy yo para juzgar si un homosexual está intentando buscar rectamente a Dios? Pues una persona que con rectitud de intención se acerca a la Iglesia a pedir una bendición, pues para ayudarle a discernir, a vivir conforme al espíritu del Evangelio, pues ¿cómo se le va a negar una bendición? Cuestión distinta es la apariencia que puedan tener estas cosas, porque desde algunos sectores podríamos llamar, autotitulados avanzados o progresistas, pues lo vieron como un primer paso hacia un reconocimiento y el reconocimiento pues no puede darse precisamente por esa situación de contrario a la naturaleza de lo que es el acto sexual, que tiene que expresar la complementariedad entre varón y mujer, una complementariedad no solamente física, sino también psíquica. Evidentemente, ahí cuando el catecismo recoge el hecho de que el origen psíquico de esta inclinación permanece desconocido, pues está diciendo algo que es evidente, que no sabemos qué es lo que produce que una persona sienta una atracción predominante o exclusiva hacia alguien de su propio sexo, cuando la naturaleza, pues evidentemente nos lleva al movimiento contrario. Es un tema muy delicado porque, repito, hay personas que están ahí implicadas y viviendo situaciones verdaderamente dramáticas. Y difícil y eso de tratar. En el confesonario, efectivamente. Claro, en el confesonario y la dirección espiritual a veces se ve la problemática que estas personas arrastran consigo, que muchas de ellas, desde luego, orgullo no sienten ninguno. Pues estamos... No saben cómo lidiar con esto. Hablando con Alejandro Soler, es párroco de la Sagrada Familia en Les Vegues, en Corbera, es juez eclesiástico del Tribunal del Arzobispado de Ubieu y también abogado del Tribunal de la Rota en Madrid, experto en derecho canónico, sobre estos tres temas que teníamos previsto tocar con usted para acercar un poco más lo que puede ser el nuevo papado. Todavía no sabemos quién va a ser el sumo pontífice, pero sí ver un poco cómo están las cosas en cuanto a estos tres asuntos que acabamos de tocar. Muchísimas gracias por atendernos para la Radio Pública Asturiana y que tenga usted muy buena tarde.